Bienvenidos una vez más a Audiolecturas de Juan Cristóbal. Hoy vamos a leer una obra titulada La sombra en el cristal, escrita por Sinclair Lewis. Antes de comenzar la lectura, les doy algunos datos sobre el autor. Sinclair Lewis, nacido en 1885, es uno de los grandes novelistas satíricos de Estados Unidos. Nacido en un pequeño pueblo de Minnesota, fue el primer estadounidense en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1930, precisamente por su aguda observación social y su retrato honesto de la vida provinciana americana. Antes de convertirse en el autor famoso de novelas como Main Street de 1920 y Babbitt de 1922, Lewis escribió decenas de cuentos cortos para revistas populares. La sombra en el cristal se publicó originalmente el 22 de junio de 1918 en The Saturday Evening Post, en plena Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ya estaba inmerso en el conflicto y la sociedad vivía cambios profundos. Las mujeres empezaban a incorporarse más al mundo laboral, y la clase media enfrentaba inestabilidades económicas y sociales. El relato está ambientado en Vernon, una ciudad ficticia del Medio Oeste, en el estado inventado de North Yosota, un escenario típico de Lewis, un lugar ni demasiado grande ni demasiado pequeño, donde conviven aspiraciones, decepciones y las tensiones de la vida cotidiana. A través de la historia de una joven criada en un convento, que se casa con un hombre de familia acomodada, pero venida a menos, Lewis explora con ironía y realismo temas como el matrimonio, el dinero, las expectativas frustradas y el papel de la mujer en una América que empezaba a transformarse. Es un cuento breve, observador y con ese toque de sátira suave que caracteriza a Lewis, con una mirada penetrante a las dinámicas familiares y las ilusiones de la clase media. Este relato forma parte de la etapa en que Lewis aún publicaba regularmente en The Saturday Evening Post, antes de que sus novelas más críticas rompieran su relación con la revista. Aquí ya se nota su talento para diseccionar la vida provinciana estadounidense con humor y compasión, anticipando los grandes temas que lo harían mundialmente famoso. Si les gusta mi trabajo, los invito a comentar el video, darle me gusta y compartirlo. Ahora los dejo con el relato. Espero que lo disfruten. El papel tapiz en la habitación de Lilia era de color crema, un crema agrio y rayado, con un patrón de crisantemos ingeniosamente horrendos en un rojo desteñido. La carpintería de madera marrón tenía un aspecto barato, con pintura agrietada en miles de cuadros dentados. La cama de hierro sostenía una gran y costosa cómoda de nogal negro. No importaba cuánto se abrían las ventanas, nunca lograba deshacerse del olor a jabón y ropa mohosa. Lilia siempre comparaba este tenue olor con la luz agotada de la habitación sin sol. La única señal de vida era Lilia, en la ventana. Era un espíritu alado, delgada y rápida, y rebosante de alegría generosa. Esos pequeños tobillos estaban hechos para bailar bajo la luz del sol, pero ahora estaban quietos mientras observaba su única vista, la mansión Barnes de al lado.
La mansión, con su torre cuadrada de 2 pisos y sus ventanas con cristales de colores bajo arcos moros, había sido una vez elegante. Pero la sociedad se había mudado. La mansión era ahora una pensión. En el porche había un sofá, antes dorado y brocado, ahora con el respaldo roto y usado por niños sucios. Lilia observaba con indiferencia a una anciana, con el cabello recogido en un gorro de tela de cocina, salir al porche de la mansión y sacudir un plumero. Seguía atentamente cada movimiento. No tenía nada más que hacer, nada más que mirar. Cuando la anciana desapareció, Lilia suspiró y se dirigió a su tocador. ¿Capaz? Quiero que me vean como capaz, no tan tonta e inútil, dijo. Se sentó y lo pensó, con los codos entre las bonitas cosas de plata y marfil que había traído a esta habitación tan austera, las manos presionando sus mejillas y formando un triángulo con su rostro. «Seré alguien», declaró, moviendo los labios con las palabras. Estudió su peinado, el giro a un lado de su cabeza. Su cabello tenía el brillante color marrón de una hoja de arce recién caída. Lo cepilló con largos trazos, haciéndolo brillar como agua cayendo, y lo recogió en un severo partido recto. «Ahora parezco una mujer de negocios», se dijo con deleite. Se inclinó para mirarse en el espejo, acariciando sus labios, tratando de hacer que se estrecharan y se volvieran severos. Sus labios seguían curvándose en una sonrisa, pero de repente se quedaron horrorizados. Miró fijamente en el espejo, como una sombra en el cristal, como la sombra de un fantasma. Vio la imagen de su suegra parada detrás de ella en la puerta, espiándola. Esa mujer demacrada desapareció de la puerta, silenciosa como un murciélago. Lilia se levantó de un salto, miró hacia la puerta, con las manos detrás, agarrando la cubierta de lino de la mesa de tocador y retorciéndola en pliegues. Salió corriendo, recorrió el apartamento hasta la sala de estar. Su suegra estaba allí, tejiendo y meciéndose como si no se hubiera movido. Miró a Lilia con desprecio, preguntándole en silencio: «¿Por qué corres de manera tan idiota?» «No me someteré, no seré encerrada de esta manera», juró Lilia. Siendo una huérfana con medios económicos modestos, Lilia fue criada en un convento. Amaba a las hermanas, pero cuando las dejó y vino a Vernon a visitar a sus primos, estaba tan emocionada como una estudiante recién llegada a París. Creía que los bailes en el Lakeside Country Club y las cenas dominicales en las que Otis Corvalán era ingenioso con el pollo a la reina eran las más espléndidas diversiones del mundo. Sus primos no eran exactamente de la sociedad. En Vernon, la principal ciudad del estado de North Minnesota, existe una sociedad real que tiene una identidad tan definida como la Cámara de los Lores. Sus miembros en su mayoría provienen de las antiguas familias pioneras, que se remontan a 1840, fecha en la que los pioneros abandonaron sus granjas en el este y se apresuraron a North Minnesota para arrebatar las pieles y las tierras de los cobardes indígenas. La sociedad de Vernon va a Palm Beach y Nueva York. Se dedica a la venta al por mayor, a las profesiones o al ferrocarril. Asiste a la iglesia episcopal de San Simeón o a la congregacional de los peregrinos, y desprecia la vulgaridad, los sindicatos y toda forma de arte excepto el retrato educado. Los primos de Lilia vivían a 5 cuadras del Boulevard de los Lagos.
y de vez en cuando es de conocimiento común que cualquiera en Vernon que viva a más de 3 cuadras del bulevar está fuera de onda. Los primos anhelaban estar en ello. Le dijeron a Lilia, incluso antes de conocerlo, que Otis Corvalán había estado en ello. Otis y su madre ahora pertenecían a los nuevos pobres y no vivían en el bulevar. Su padre había perdido la mayor parte de su dinero y había muerto de inmediato y de manera costosa. Su madre poseía 2 pequeños edificios de apartamentos, pero los Corvalán no podían permitirse jugar con el grupo del bulevar. Otis afrontó valientemente su pobreza, bromeó al respecto, y vino a jugar con el grupo que poseía coches baratos, y se sentaba en la orquesta por 20 centavos, en lugar de las butacas por 30 centavos, en el teatro de películas aristocrático de Vernon. Lilia vio a Otis Corvalán por primera vez al otro lado de la habitación, en la fiesta que sus primos le dieron. Era una figura vigorosa, joven, de labios sonrosados, su cabello castaño oscuro tan rizado que parecía un gorro ajustado. Lo escuchó decirle a Charlie King: «¿Borracho de nuevo anoche, Charlie? Van a asignar un policía especial a tu casa para ayudarte a llegar a la cama». Todos se rieron, porque Charlie Kane era conocido por ser el más sobrio y el más de gafas relucientes de todos los hombres casados jóvenes en su grupo. «Otis siempre es el alma de la fiesta. ¿No te parece que es terriblemente ingenioso?», susurró la prima más joven de Lilia. Fueron presentados. Lilia sintió la mano fuerte, cuadrada y bien cuidada de Otis Corvalán, calentando la suya. Vio de cerca esos rizos adorables y crujientes. Escuchó su cordial «Bienvenida a la ciudad. Espero que no encuentres a Vernon aburrido. Hay mucha emoción en este lugar. Tuvimos 3 noches de ópera grandiosa hace 2 años. Y el año pasado, Charlie Kane se cayó de un trineo y se rompió todo». Después, mirando desde un rincón como una joven driada de pechos frescos, en un vestido de fiesta de tafetán color primavera, Lilia observó la habitación y se iluminó. Este era el mundo exterior, tal como lo había imaginado en el convento. Esta sala de estar con vigas en el techo, una chimenea y magníficas fotografías en color de las montañas rocosas de Canadá, y, en una mesa de arte, un samovar ruso cuyo uso nadie entendía exactamente. Esto era la vida, la amistad con esta gente ruidosa y risueña, chicas tan agradables, jóvenes parejas casadas tan alegres, y, en el centro, este Otis Corvalán con el mágico gorro de rizos. Estaba segura de que el joven que había vislumbrado en el lugar secreto bajo el árbol de catalpa, en el jardín del convento, se parecía exactamente a Otis. Fue una fiesta llena de exclamaciones. Otis se vistió como Napoleón, con un cojín de sofá aplastado en forma de sombrero de 3 picos. Bailaron al ritmo de la música del fonógrafo y dijeron cosas graciosas sobre sus conocidos que no estaban allí. Otis habló con Lilia 3 veces, y una vez bailó con ella. Era el mejor bailarín de la habitación, mientras ella solo conocía el vals y un paso de un solo paso, que consistía en caminar como un cadete de secundaria. Ella se sintió cohibida, pero con él liderando, su brazo levantándola audazmente, tuvo alas encantadas. Todos ayudaron a preparar los refrescos. Los primos hicieron la ensalada Waldorf y enviaron a Lilia y Otis al sótano para traer las manzanas. En este sótano no muy romántico, con su suelo de cemento y paredes de ladrillo encaladas, su bombilla eléctrica salpicada de moscas y olor a papas en descomposición,
Lillian se sintió emocionada de tener a Otis a su lado, como un joven caballero, con sus hombros cuadrados a 3 pulgadas por encima de los suyos. Él se detuvo, giró la canasta de uvas con manzanas y suspiró. Fiesta aburrida, ¿no? Los mismos viejos discos de jazz. El mismo viejo Charlie contando la misma historia sobre Roosevelt. Pero hay algo genial acerca de esta saludable velada. Ella miró, preguntando. ¿Y eso eres tú? Respondió. ¿Yo? Sí, verdaderamente, tú. ¿Por qué? Otis, el audaz, parecía haberse vuelto tan tímido como ella. Apartó la mirada de ella, tartamudeó. Eres tan... No estás establecido, y no pasas todo tu tiempo cotilleando, como mucha de esta gente que nunca ha estado a más de 50 millas de Vernon. Tú y yo sabemos cómo es en el este. He estado en Chicago muchas veces. Pero, cielos, señor Corvalán, solo soy una asustada niña saliendo de un convento de Indiana. No sé. Pero te gusta tenerme, ¿verdad? Te gusta tenerme como a ti, ¿verdad? Sí. Agarró su mano, la metió entre las manzanas y exclamó. Mira esta manzana, la mejor del montón. No voy a desperdiciar esta en la ensalada. Cómela. Le arrebató la mano de la canasta y la besó. Ella lo miró, indefensa. Su mirada se encontró con la suya y confesó su admiración. Sin experiencia en el arte de pretender estar indignada, Lilia lo miró fijamente. Su voz temblaba mientras murmuraba. Eres como una pequeña hada ligera. Creo que podría levantarte con 2 dedos. Lo haré. Agarró el asa de la canasta entre sus dientes. Colgaba grotescamente debajo de su barbilla. Se inclinó, la levantó y, con un brazo rodeando sus hombros y el otro presionando fuertemente sus rodillas, la llevó por los escalones, a la cocina, en medio de la fiesta risueña. Charlie Kane exclamó. «¡Miren quién estaba aquí! Otis P. Lochinvar intentando robar a Lilia». Otis la depositó en la mesa de la cocina, dejó la canasta de manzanas y exclamó. «¿Acaso soy un caballo para que tú me niegues? ¿Ves a quién he encontrado en el sótano? Quiero decir, la bodega. Es la princesa durmiente, y diré que es una niña linda, porque, mirad, cuando el señor Corvalán se acercó, ella dijo, «¡Oh, es Otis!». Todos aplaudieron mucho. Lilia se sonrojó. No prestó atención a sus ruidosos comentarios. Sabía que en el apresurado y desesperado abrazo de esos brazos a su alrededor, había habido algo más real que el deseo de ser gracioso. Otis la dejó en la mesa y pareció ignorarla mientras traía apresuradamente la máquina de helados. Pero en medio de sus trucos con los brazos, sus ojos la miraron de lleno y pareció asustado. Cuando los invitados se marcharon, ellos dos tuvieron un momento a solas en la habitación al final del pasillo. «Tú», dijo él temblorosamente, «tú eres maravillosa, y te gusto». Una mirada agonizante de confesión entre ellos, un beso repentino. Él se fue, pero su espíritu permaneció con ella, ocultando el mundo. El grupo casi cerca del bulevar comentó que Otis Corvalán estaba atento a Lilia. Los llevó a ella y a sus primos al cabaret del Hotel Vernon, a un baile en el Lakeside Club. Tomó prestado un automóvil y les dio un picnic, demostrando lo buen conductor que era al adelantar a coches mucho más caros.
Ella había creído, en esa emocionante noche después de conocerlo, que él amaría como a un joven dios, con una humildad poética y grandiosa, como los amantes en las novelas que habían sido introducidas de contrabando en el convento. Descubrió que no era un joven dios, sino un joven viviendo en Vernon. Nunca besó su guante, ni se arrodilló y lloró. «No soy digno de ti». En su lugar, se sentaba en la barandilla del porche y bromeaba con ella sobre los zapatos. Y cuando la besó, después del baile en el Yosota Club, descubrió que los besos no eran las cosas respetuosas y sin pasión que habían parecido en las novelas. Pero, como un joven, era decidido. Sus chalecos le quedaban con audacia. Sus corbatas rayadas de seda pesada estaban a la vanguardia de la moda. Y siempre trabajaba para levantar las fiestas y evitar que fueran aburridas. No era solo decorativo. Decía cosas tan acertadas, cosas que mostraban que, aunque solo tenía 27 años, era un hombre de profundo pensamiento y amplia experiencia. Lilia estaba admirada por sus afirmaciones. Criticaba la cocina del Hotel Vernon, la actuación de la compañía teatral Garrick, las maneras de Claude Manahan, la política de la Liga no partidista y la disposición del piso de la tienda departamental Wally y Baumgarten. Especialmente en lo que respecta a los automóviles, era preciso e inspirador. Podía identificar cualquier coche por la vista trasera y dar la potencia, la carburización, el costo. Sus primos insinuaron que, por mucho que Otis fuera ingenioso señalando las faltas de los demás, él mismo no había tenido mucho éxito. Había tenido media docena de empleos: cajero asistente en el Exchange National Bank, vendedor de publicidad, algo vago en la oficina de una empresa de construcción, y ahora no estaba haciendo nada en absoluto, decían con malicia, excepto vivir a expensas de su madre. Pero Lilia comprendía esto mejor que ellos. Otis se lo había explicado. Había dejado su trabajo en la agencia de publicidad, porque él, y solo él, se había negado a soportar la tiranía del celoso gerente. «Le dije exactamente dónde se podía meter», anunció Otis. Y ahora, en lugar de estar ocioso, estaba investigando algo que vale millones. Le confió a Lilia. «Estos viejos tipos conservadores que se sientan y se llenan la cara en el Yosota Club y piensan que ponen la abeja ocupada en el negocio, tal vez no lo vean, pero yo sí, y estoy justo en la planta baja. Oportunidad de toda la vida. ¿Tienes 1 millón, Sir Otis? Gracias, amigo mío. No me importa si lo hago». Esta oportunidad de toda la vida era una región de hierro recién descubierta en el norte de Minnesota, una que sin duda rivalizaría con el rango de hierro de Mesaba. Otis estaba tratando de convencer a su madre para que invirtiera, pero, tristemente, Otis admitió que estaba predispuesta. Rara vez hablaba de su madre. Ella estaba fuera de la ciudad ahora, visitando a una hermana. Por la paciente reticencia de Otis acerca de ella, y por la exclamación de uno de sus primos, «La señora Corvalán seguramente es una gran pesadumbre», Lilia entendió que la señora Corvalán había quedado profundamente entristecida por la muerte de su esposo. Lilia se sorprendió a sí misma resolviendo que cuando se casara con Otis, intentaría animar a la pobre anciana. Luego, porque nunca se había hablado de casarse con él, se sonrojó y se sorprendió y asustó por el primer pinchazo de hambre de amor. Sobre el matrimonio, Otis comenzó a hablar. La abrazó y juró que hasta que la había conocido,
no sabía lo milagrosa que podía ser la vida. Iba a casarse con ella, y tan pronto como cerrara el trato de tierras de hierro, tan pronto como persuadiera a su madre para que comprara una gran cantidad de acciones y las vendiera astutamente en la inevitable alza, tendrían un automóvil descapotable y una casa de concreto en el bulevar, y darían fiestas en el Lakeside Club. Estaba inquieto por la aprobación de su madre. Según él, ella nunca había sido la misma desde la muerte de su padre. Lilia quería ganarse la amistad de la señora Corvalán antes del matrimonio. Pero un día, Otis irrumpió con la noticia de que su amigo, Tom McNevin, a cargo de un pequeño campamento de construcción de ferrocarriles en Wisconsin, tenía que ir al sur en 2 semanas, y quería que Otis se hiciera cargo durante su ausencia. 2 semanas, eso les daba tiempo para una luna de miel rápida. Se casaron al día siguiente. De elegir un lugar de residencia, de contratar criadas y comprar una cocina sin fuego, y de intimidar al repartidor de hielo, Lilia no sabía nada. En las actividades suaves que había aprendido en el convento, era trabajadora, pero siempre su entorno había estado listo de antemano. Se sintió decepcionada pero no preocupada, cuando, durante los días dorados de canotaje y susurros bajo los robles del norte, él le dijo casualmente que, solo por el momento, irían al apartamento de su madre. Lilia nunca había visto el apartamento. Otis dijo que estaba en una calle secundaria, que una vez había sido la más elegante de la ciudad. Se imaginó árboles de olmo, patios devueltos a una hermosa naturaleza tímida. Estaría más feliz allí que en las calles más nuevas, con su estuco deslumbrante. De vuelta de su viaje, viniendo de la estación en el lujo de un taxi, pasaron por una región de grandes casas de madera gris, todas iguales y muy cercanas entre sí, las filas de ellas interrumpidas por nuevos edificios de apartamentos de 4 familias, todos de ladrillo de tapiz, y alegrados por salones acristalados en la parte delantera. Era una región de empleados y preocupaciones por los aumentos, y por enviar a los niños a pequeñas universidades. Pasaron a un distrito que era una serie de pequeñas ciudades. Aquí no había apartamentos ni cines, solo casas de madera, con establos detrás y ropa en las cuerdas. Aquí vivían los trabajadores que no se preocupaban por las universidades, sino por las cuentas de carne. Lilia se sintió incómoda. Esto no era el Vernon metropolitano que ella conocía, pero estaban entrando en un barrio al mismo tiempo más impresionante y deprimente. Calles en decadencia, mansiones de moda hace mucho tiempo, pero ahora, con sus ventanas enrejadas y sus poderosas columnas de madera podridas, convertidas en pensiones. Donde el honorable Gerard Randall solía hacer girar su peonza dorada, 2 niños italianos con mirada fija acechaban detrás de una valla gótica oxidada. A Lilia le recorrió un escalofrío. Luego, en una farola, notó el nombre de la calle. Era la calle en la que vivían los Corvalán. Era la calle en la que comenzaría su vida de casados. El taxi se detuvo frente a un edificio de apartamentos, construido en el periodo experimental de 1880. Toda la planta baja estaba por encima del nivel del suelo, dándole la apariencia de haber sido arrastrado por una inundación. Las ventanas eran mezquinas, los porches eran de madera, pintados en un desagradable tono rojo, como un roast beef poco cocido. El edificio era de ese ladrillo amarillo sucio, peculiar que en su momento se usaba invariablemente para edificios escolares y prisiones. «Aquí estamos», dijo Otis, tratando de hacerlo alegre.
Pero pensé que los apartamentos de tu madre eran esos nuevos bonitos, con los salones acristalados. Tiene un par de esos, pero dice que tenemos que quedarnos aquí y ahorrar dinero. Papá construyó esta choza hace un par de siglos. Mamá es un poquito tacaña. Tal vez podamos hacerla mudar. La voz de su héroe sonaba débil y quejumbrosa. Ella lo siguió a un pasillo inferior, que se hacía aún más deprimente por una luz azul enfermiza, que se filtraba a través de cristales de colores sobre la puerta. Lo siguió sigilosamente 2 tramos de escaleras, y a lo largo de un rancio pasillo superior, hasta la puerta del apartamento. La sala de estar, que daba a la calle, tenía suficiente luz, pero los muebles eran grandes y feos, húmedos por la edad y la infelicidad. Intentó convencerse de que podría hacer que la habitación fuera alegre, pero estaba tan pesadamente silenciosa. Se estremeció al sentir la presencia invisible de la madre de Otis. Mientras él revisaba su correo, ella se escapó, bajando por el pasillo del ferrocarril a los dormitorios. Estaban oscuros, estaban limpios con renuencia. Los muebles eran una variedad heredada de la gran casa que los Corvalán habían ocupado en otro tiempo, junto con piezas nuevas compradas, siguiendo los principios de la economía y la utilidad sombría. Sillas grandes y rellenas con borlas raídas, junto a pequeños lavabos de hierro desagradables. En la cama de la habitación más alejada, Lilia lloró hasta que le dolieron los ojos. Se avergonzó de haber pensado en ella misma, no en su alegre chico, que tanto tiempo había estado confinado en esta tumba. Corrió hacia la sala de estar. Otis estaba en la ventana, mirando afuera, rígido. Lo besó y entonó: «Vamos a alegrar a tu madre, y conseguiremos unas cortinas alegres y cuadros bonitos, y haremos del apartamento una verdadera jaula de canarios». «Espero que sí», dijo valientemente. Estaba metiendo una carta en su bolsillo. «¿Qué es?» «Solo una carta de mi madre, una dulce misiva respondiendo a mi carta sobre nuestro matrimonio. Ella no estará de vuelta aquí por un tiempo. Permíteme verla. Simplemente te molestaría. Por favor, ¿no vamos a compartir todos nuestros problemas?» «Bueno». Nuevamente, ella se estremeció al oír la debilidad dilatoria en su voz. Ella leyó la carta. Ahora no lloró. Colocó el sobre en la mesa central y se sentó, mirándolo con calma. Pero sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. La señora Corvalán había escrito: «Supongo que es inútil que proteste por dar este paso tan importante, sin siquiera tener la cortesía de informarme de antemano. Tantas veces he intentado aconsejarte, que no puedo pensar en nada nuevo que decir, pero me pregunto qué tipo de joven permitiría que te casaras con ella de esta manera precipitada e ilícita. Es demasiado joven e ignorante para saber mejor, ¿o hay alguna razón menos excusable?» En la noche antes de que Otis partiera para su mes de ausencia, para hacerse cargo de la construcción ferroviaria de su amigo Tom McNevin, Lilia y él cenaron con McNevin. No tenían criada, y Lilia intentó preparar la cena. Durante 1 hora fue valiente, pero en medio de los dedos quemados y un pollo asado más quemado aún, papas aguadas y espinacas arenosas, se derrumbó y se echó a llorar. Otis se rió de ella de la manera más adorable. La tomó en sus brazos para besarla y gritó: «Eres una graciosa cosita llorona», hasta que ella sonrió débilmente.
insistió en enviar a buscar una cena completa en el Vernon Hotel, con vino. Ella le reprendió que debían economizar, pero él se rió y no quiso escucharla. Con rituales funerarios simulados, arrojaron el último y desgraciado intento de cena al cubo de la basura y bailaron al ritmo de un nuevo y caro disco de jazz que él había traído a casa. Su Otis, la vida de las fiestas, no brilló mucho en presencia del señor McNevin, un hombre mayor y con bigote. Otis alardeó de su conocimiento de la aviación, la literatura francesa y la fundición de latón, pero a medida que McNevin le hizo preguntas con reverencia grave y ofensivamente respetuosa, él abandonó de inmediato el intento de impresionar y comenzó a hacer preguntas a su vez. Lilia tenía la sensación de que se le permitía mirar en el alma de Otis. Lo vio acumular un caudal de conocimiento diverso y preciso, por el cual lo había admirado. Él, que la había impresionado con su conocimiento del noroeste y la ignición, ahora le hacía preguntas a McNevin sobre el noroeste y... «Dime, Mac, ¿cómo funciona esta maldita ignición de tu coche de todos modos?» Lilia estaba amable, menos inclinada a pasar de la diversión a un estado de ensimismamiento soñador que durante la luna de miel. Pero bajo esta superficie uniforme estaba pensando. Luego, Otis se fue para su mesa al frente del campamento de McNevin. Lilia se quedó sola en el apartamento. Sus primas vinieron a visitarla, con una curiosidad agitada y bastante maliciosa acerca del misterio del matrimonio. Descubrió que la tradición dictaba que todas las barreras conversacionales se derribaran tan pronto como se casara. La abrumaron con la franqueza de las historias que habían extraído con jadeante curiosidad de otras novias, e insinuaron más que claramente que esperaban que ella también les contara y contribuyera a su biblioteca privada de literatura curiosa. Mientras las escuchaba, Lilia imaginaba que estaba cambiando, física y visiblemente, de un ser gentil y frágil a una mujer fuerte y abrupta. Sonrió plácidamente a sus primas y les ofreció un relato detallado y particularmente tedioso de ciudades, trenes y servicio en los coches de comedor. Sus primas la dieron por perdida. La invitaron a quedarse con ellas durante la ausencia de Otis. Sintió que la compadecían. Prometió ir a cenar con ellas con frecuencia y... visitarlas. ¡Oh! Muy a menudo. Pero se negó a quedarse con ellas ni siquiera por una noche. Así que se quedó sola para enfrentar esas formas furtivas de desaprobación que merodeaban por el apartamento día y noche. Durante una semana, nunca se sentó sin querer mirar atrás de ella a algo que estaba parado allí, esperando. Su suegra, que había sido insignificante durante los días de luna de miel, pequeña y distante, había crecido en una figura poderosa que llenaba el apartamento. Era su espíritu el que oscurecía las habitaciones, sus murmullos despectivos los que componían este ruidoso silencio. Al principio, Lilia intentó, con mucha consideración por la economía, pero sin mucho conocimiento del arte beligerante de las compras, conseguir algunas decoraciones para alegrar el apartamento. Compró cortinas de cretona de color rosa para las ventanas de la sala de estar, una funda de cretona para la silla más grande y fea, una impresión de un sendero de malvarrosas, y casi fue feliz al perderse en la actividad de recortar las cortinas. Pero no se atrevió a ponerlas. La figura espectral de la señora Corvalán parecía estar junto a ella, prohibiéndoselo, y,
Dado que esto fue 1 año o 2 antes de la aparición de la ayuda para la guerra y la Cruz Roja, no había nada más que hacer. Estaba mentalmente aislada. Después de 1 semana, ya no se sobresaltaba al sonido de pasos imaginarios, pero cayó en la reflexión de la mujer solitaria, una meditación inarticulada e inconclusa, pero tan absorbente, tan atrapante de voluntad y deseo, que ni siquiera se molestaba en preparar las comidas. Para la cena de la noche, se conformaba con té y tostadas. Estaba pensando en Otis. Estaba siendo sincera con él. No era subversiva en sus pensamientos. No lo culpaba por llevarla a este basurero del alma. Intentó olvidar su visión de las fuentes fáciles de su información. Excluyó los recuerdos de sus quejas empalagosas sobre su madre, pero lo retrató como un niño, aún no crecido. Cuando era una joven en el convento, sus horas de meditación estaban llenas de rosas y dulces promesas de amor. Ahora, no tenía esos sueños de hadas. Eran grises, eran tan amargamente reales como la tierra congelada del invierno. Pero pasaron de ser meras contemplaciones a los primeros pensamientos constructivos que había tenido en su vida, de evasiones placenteras. Determinó que, dado que Otis era un niño, ella lo criaría, y para hacerlo, se criaría a sí misma. Una figura solemne, como una chica con grandes gafas y una falda arrastrando, jugando a ser abuela. Lilia fue a la biblioteca pública y tomó 2 tratados poco románticos, un libro de cocina y un volumen sobre construcción ferroviaria. Con su propio dinero de bolsillo, invirtió en carnes, salsas y verduras que en su estado virgen le eran desconocidas. Comenzó un curso de laboratorio en cocina, alternado con intentos de dolores de cabeza, para descubrir por qué, cómo y qué era esta construcción ferroviaria que hacía Otis. Se volvió alegre, y su contento aumentó enormemente por una carta para ella, que finalmente emergió del silencio de su suegra. He estado tratando de escribirte. Debes haber pensado que fui muy descortés, pero, como ves, no sé mucho sobre ti. Las cartas de Otis te presentan como una paragona en general, pero vaga en particular. Sin embargo, tienes mis mejores deseos. Sinceramente tuya, Rebecca C. Corbalan. Postdata. Encontrarás los calcetines gruesos de Otis, si los necesita en su trabajo actual, en el cajón debajo del armario de mi habitación. Ese día, Lilia orilló y se atrevió a colgar las nuevas cortinas de Cretona. Se apartó y las miró. A los impertinentes loros rojos volando entre las orquídeas azules, todo muy brillante contra las ventanas esmaltadas por la luz reflejada del atardecer. Acarició las cortinas con dedos sensibles a la frescura del material, y suspiró. «Oh, espero que le gusten». Ella estaba igualmente optimista en sus planes para Otis. Sus cartas eran alentadoras. Estaba demostrándoles. McNevin era un buen tipo, pero no muy hábil en el sistema. Y estoy poniendo a los hombres en forma. Espero que el gran jefe venga pronto en un viaje de inspección, y estoy seguro de que me asignará un trabajo real. Me gustaría mucho. Estaba orgullosa de él. Se lo imaginaba nombrado por el gran jefe como superintendente de un campamento importante. Iba a ir a verlo. Estaría encantada de vivir en una cabaña entre montañas o bosques. Cocinaría para él y limpiaría sus botas embarradas. Cantaba y cocinaba de manera experimental platos de la naturaleza, como tortitas y judías,
y rosquillas, y también las comía a medida que volvía su apetito. Fue una mañana, 2 semanas después de la partida de Otis, cuando el timbre sonó con alegría, y salió apresurada con la esperanza de que fuera el cartero. Bajó corriendo las escaleras. Lentos y pesados pasos subían por la escalera. Cuando llegó a ellos, vio a Otis mismo subiendo. Estaba desaliñado. Llevaba una camisa de mezclilla azul rasgada y la boca le colgaba. Se detuvo, con la mano en el pecho, maravillada. ¿Qué te pasa? Pobre cosa querida, te ves tan... Oh, dime, ¿qué es? Bueno, también estarías cansada si hubieras pasado toda la noche en el tren. Pasó a toda prisa junto a ella hacia el apartamento. Lo siguió hasta su habitación, gimiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Es esa toda la bienvenida que recibo de la chica con la que me casé hace solo un mes? Pero, cariño, tienes toda la bienvenida en mi corazón. De pie, detrás de él, rodeó su cuerpo con los brazos. Trató de atrapar sus brazos. Él se apartó bruscamente y gruñó en voz no tan desafiante como avergonzada, como la de un niño pequeño. Bueno, no necesitas comenzar con los reproches. ¿Por qué te reprocharía? ¿Qué has hecho? He sido despedido. El gran jefe vino. Mira, es un demonio. Simplemente no puedes entender lo codiciosos que son algunos de esos hombres de negocios. Y encontró muchas fallas y todo eso. Y le dije exactamente dónde estaba el problema. Y renuncié. ¡Oh! Se sentó en el borde de la cama, mirándolo con expresión atónita, mientras él estallaba. Sigue adelante. Dime que no sirvo para nada, como siempre hace mamá. Ustedes, las mujeres, son todas iguales. No entienden las dificultades que un tipo tiene. Y luego algún tipo le juega sucio y lo culpan, y simplemente intentan pensar deliberadamente en todas las cosas hirientes que pueden. Otis, no tengo nada que decir. No tenía pensado reprocharte. Será mejor que te acuestes ahora y descanses un poco. En el cajón superior encontrarás pijamas limpias. Ella se dirigió hacia la puerta, mientras él suplicaba, habiendo perdido todo su atrevimiento. ¿A dónde vas? Voy al centro a hacer algunas compras. Parece que no te importa mi simpatía. Escucha, por favor, escucha. Él corrió detrás de ella, todo su acento jactancioso perdido en una súplica quejumbrosa. Ella le prestó atención con cortesía fría, mientras él gritaba. Fui un tonto. No pretendía ser tan malhumorado, pero estaba tan cansado. Con un grito aterrador de repente, exclamó. Oh, no sirvo para nada. Y se arrojó a la cama. La ternura la abrumó. Ella se arrodilló junto a la cama, rogándole a su vez que lo perdonara. La levantó junto a él, y su infelicidad se olvidó en un largo beso, mientras su ansiosa mano acariciaba su cabello, su hombro. 2 semanas después, la señora Corvalán anunció que estaba regresando a casa, y Lilia comenzó a limpiar aterrada cada rincón del apartamento, mientras Otis, con un traje nuevo, hacía planes para que su madre invirtiera en las tierras de hierro. Lilia estaba segura, mientras esperaban en la estación, de que la señora Corvalán sería grande, rechoncha y de cabello plateado.
correría hacia ella y la llamaría madre. La querida anciana estaría sorprendida y capitularía mojada. El tren llegó, con su inevitable multitud de personas con maletas, y su inevitable pregunta: ¿no vino después de todo? Entonces Otis gritó: ¡ahí está! Lilia vio a una mujer alta, de mejillas delgadas, no de luto, sino con un traje de negro mate que era más sombrío que cualquier luto. Sus ojos eran oscuros, su tez era pálida, sus manos delgadas estaban bronceadas, su cabello era intensamente negro bajo su sencillo sombrero de paja negra. Otis exclamaba: «¿Cómo estás, vieja?», con mucha efusión. La señora Corvalán simplemente asintió con la cabeza hacia él y clavó los ojos en Lilia. La miró de arriba a abajo. Esos ojos sin vida mostraban ninguna emoción, excepto prejuicio desinteresado. «¡Madre!», trató de decir Lilia, pero la palabra la atoró y se oyó tartamudeando. «Mucho gusto en conocerte, señora Corvalán». «¿Cómo estás, Lilia?», masculló la suegra. Otis clamaba: «Un momento, mamá, y pagaré un taxi». «Tomaremos un tranvía, gracias». Lilia siguió a los Corvalán. Ella no era una Corvalán, sino una niña solitaria. En el tranvía trató de hablar sobre el clima. La señora Corvalán escuchó, con una mirada constante y especulativa. En silencio, entraron al apartamento, y el corazón de Lilia latía rápido con la esperanza de que a su suegra le gustaran las cortinas de Cretona, o por el contrario, las detestaría, se desahogaría con ellas, haría cualquier cosa para romper este espantoso silencio. La señora Corvalán avanzó hacia la sala de estar, miró las cortinas y, sin decir una palabra, siguió hacia su propia habitación y cerró la puerta. Ojos fijos, mirada despectiva, ojos secretos que la acechaban y nunca pasaban por alto su gesto más pequeño. Pasos sigilosos que la seguían de una habitación a otra. Celos que la envolvían mientras se vestía o leía, o se atrevía a ser tan joven como para besar a su joven esposo, observando, escuchando, acechando. Solo cuando Otis y ella, después de profusas explicaciones infantiles a su señora y madre, se alejaron para caminar en el parque, Lilia se atrevió a aferrarse a él en busca de protección. Incluso cuando la puerta de su habitación se cerraba con la mujer, Lilia sentía que acechaba afuera, observando, escuchando, acechando. Sentía que la señora Corvalán estaba tramando deshacerse de ella. Temía cualquier controversia que le diera la oportunidad de tomar partido. Y Lilia no tenía nada que hacer. Su suegra afirmaba que se haría cargo de la cocina. Lilia, si lo deseaba, podía quitarle el polvo a su habitación y hacer las camas. Hecho eso, Lilia intentó leer, con la inquietante sensación de que los ojos de la señora Corvalán estaban sobre ella en el momento en que miraba un libro. No se atrevía a ir al cine o ir de compras. Sentía que debía economizar, y no podía visitar a sus primos. Tenía miedo de que en su presencia se derrumbara. Caminaba sola, desesperada, sin ver nada. Pero la actitud alegre de Otis era que pasaba sus tardes en las fiestas más espléndidas y caras, mientras él trabajaba. Ella no explicaba. A menudo, cuando él quería que asistiera a fiestas nocturnas con el grupo, ella alegaba dolor de cabeza.
No sabía qué hacer. Si tenían fiestas, gastaban dinero. Si se quedaban en casa, quedaban paralizados por la presencia de la madre. Otis, con una pretensión de alegría casual, renovó su solicitud para que su madre invirtiera en las tierras de hierro. Ella escuchó con una sonrisa amarga y respondió solamente: «Te escribí que no me interesaba. Siento haber sido tan floja como para que supongas que he cambiado de opinión. Parece que hay algún error. No he cambiado de opinión. Lilia, ¿quieres más remolacha?». Ahora Otis estaba ayudando a hacer inventario en una casa mayorista en quiebra y dedicando su yo superior a un maravilloso nuevo plan. No mencionó ese plan a su madre, pero a Lilia, mientras caminaban por el parque, se lo recitó en forma de narrativa poética. Señaló que los agricultores rara vez tenían una amplia experiencia empresarial eficiente. Él mismo tenía, insinuó modestamente. Iba a unir una docena de granjas bajo su gestión empresarial y crear una gran riqueza en muy poco tiempo. Luego tendrían una casa nueva en el bulevar y dejarían que la señora Corvalán se quedara en el apartamento. Lilia estuvo de acuerdo con eso, pero no pudo evitar preguntar cuáles eran las decenas de granjas en las que estaba pensando y qué conocimiento tenía sobre la comercialización de trigo y crema. Él exclamó: «Eres tan desalentadora como mi madre». En silencio volvieron a casa, al inquietante silencio de la señora Corvalán. Fue al día siguiente que Lilia, tratando de verse competente mientras estaba sentada en su tocador, se vio reflejada en el espejo, descubriendo la imagen de su suegra que la espiaba desde la puerta. Ella siguió a la señora Corvalán de regreso a la sala de estar. Se dijo a sí misma: «No me quedaré atrapada de esta manera. Si ella me odia, la haré hablar y luego me marcharé de aquí». Llegó tan lejos en su ataque como para exclamar: «Señora Corvalán». «¿Y bien?». La señora Corvalán habló con calma, arqueó las cejas, parecía aburrida. Yo voy a dar un paseo». Lilia sabía que si no huía rápido y lejos, rompería cosas, intentaría matar a este enemigo odioso. Se puso un sombrero, agarró un abrigo, lo arrastró tras de ella por las escaleras y se apresuró por la calle, corriendo a medias. Miró con anhelo a dos niños que charlaban con su madre. Como lo había hecho 100 veces antes, deseó tener un hijo, el hijo de Otis, con sus rizos y sus ojos seductores, y, como 100 veces antes, resolvió que nunca tendría un hijo para que muriera en el apartamento de deseos muertos y esperanzas asesinadas. Debe haber caminado durante millas. Encontró una parte de Vernon completamente desconocida para ella, una región de inmensos molinos de acero, vidrio y hormigón. Estaban llenos de hollín, pero su agilidad, su aire de significar algo y lograr algo, los hacían hermosos a sus ojos. Admiró una grúa que recogía carros de vigas y los arrojaba en una plataforma. Anhelaba estar al mando de una grúa como esa, ser ruidosa y competente con monos de trabajo. Caminando sin mirar a través de un distrito de casas indistinguibles, comenzó a hacer planes definidos. Pensó en la enfermería. Siempre había sido feliz cuidando de pequeñas criaturas enfermas, como pájaros, gatitos y cachorros. En el convento, era ella quien había vendado cortes. Las monjas le habían dicho que si no fuera una dama y destinada a adornar una espléndida casa, habría sido una enfermera capaz. Sentía que ya estaba harta de adornar una casa y completamente dudosa sobre este asunto de ser una dama,
Costaba demasiado. Fue a la YWCA. Descubrió que podía tomar un curso de conferencias sobre enfermería. Conferencias 3 veces a la semana. Si le gustaban, dijo la secretaria, más tarde podría decidir si quería ingresar a una escuela de enfermería regular. Caminó a casa, leyendo emocionada un libro de instrucciones. Como una chica mira el final de una novela para ver si tiene un final feliz, Lilia echó un vistazo a la lección 17. «Dios mío, sabré tanto cuando llegue allá». Cuando entró, asintió a la señora Corvalán y escondió el libro debajo de su ropa interior en su tocador. Por la noche, cuando los tres estaban jugando un juego de casino increíblemente silencioso, tuvo un susto con respecto al libro, una convicción de que cuando ella estaba fuera, su suegra husmeaba entre sus pertenencias. Corrió a su habitación y escondió el libro debajo del colchón. Quería contarle a Otis acerca de su plan. Estaba segura de que, a pesar de sus opiniones sobre ser apropiada y parecer una dama, él lo entendería, pero podría reírse de ella si le contaba antes de que realmente hubiera hecho algún trabajo. Durante 2 meses tuvo 3 tardes a la semana absorbentes, y sus cuadernos estaban llenos de apuntes en su pequeña escritura precisa. Después de 2 meses dejó sus libros de instrucciones y cuadernos en el tocador, mientras bajaba a echar una carta al correo. Cuando regresó, encontró a la señora Corvalán hojeándolos. Lilia se quedó en la puerta, temblando, mirando esa espalda rígida. Realmente podía escuchar esas uñas largas raspar las páginas preciosas. La señora Corvalán arrojó los libros de nuevo al tocador y se dio la vuelta. Miró con calma, se sentó en la cama, carraspeó. «Lilia, quiero hablar contigo. Siéntate». Lilia siguió de pie, tratando de hacerse desafiante. «Supongo que estás tomando un curso de enfermería». «Señora Corvalán, no veo que tenga derecho a interrogarme». La señora Corvalán respondió con las cejas levantadas y fríamente. «¿Hasta dónde has llegado en esto? Solo conferencias, ¿verdad? No es una forma muy rigurosa de aprender enfermería». «Espero seguir con esto». «¿Con qué propósito, si puedo preguntar?» «Bueno, creo que cada mujer debería tener algo, alguna profesión, si sucede algo». La señora Corvalán se encogió de hombros. Ahora Lilia se preparó para la lucha. La señora Corvalán se levantó, miró un momento y reflexionó. «Espero que tengas éxito. Creo que tienes razón. Y, si todavía no se lo has dicho, permíteme aconsejarte que no se lo digas a Otis. Es un auténtico Corvalán. Él cree que el lugar de una mujer está en su hogar». Se fue. Cuando Lilia se recuperó de su asombro, corrió a la cocina y suplicó. «Permíteme ayudarte con la cocina. Realmente lo hago muy bien». Fue la mujer seca y cínica que había conocido quien respondió. «Sin duda, pero soy bastante inflexible en mis costumbres». Y, dándole la espalda, bajó la llama del gas debajo del guiso. Día tras día, no hubo más comentarios sobre su enfermería, y Lilia decidió que la señora Corvalán estaba esperando librarse de ella, pero asistió a sus clases de enfermería con alegría durante otro mes. Por lo general, llegaba a casa antes de las 5, y Otis, ya sea que estuviera trabajando realmente o, como ahora, ocupado en negociaciones diplomáticas para una oportunidad importante, rara vez regresaba a casa antes de las 6.
A menudo le decía lo afortunada que era de poder pasar sus tardes en los placeres del bridge y los chismes, y ella le dejaba desahogarse. Pero en el día en que la enfermera jefa de un hospital de Chicago dirigió la clase, Lilia se quedó para hablar con la enfermera, para preguntar cómo, en un futuro vago, podría mantenerse mientras recibía su formación. No regresó hasta después de las 6, y Otis llegó a la puerta de la calle justo cuando ella lo hacía. «Un tipo está loco por hacer un trato de tierra conmigo», gritó amablemente. «¿Has estado en la biblioteca? Dios mío, las novelas de amor cursis que leen las mujeres como tú». Apartó los libros de debajo de su brazo y se rió. «No te los voy a dejar. Es malo para las traviesas leer historias de amor». Y saltó escaleras arriba delante de ella. Cuando lo encontró, girando la esquina de las escaleras, él estaba mirando sus cuadernos, desconcertado. Exigió: «¿Qué es toda esta porquería? ¿Qué crees que estás haciendo?» «Voy a aprender a ser enfermera». «No lo harás». «¿Qué quieres decir?» Con esa gran nobleza de los varones optimistas, Otis dio un discurso. «No lo entendería si te lo explicara. Por supuesto que creo en el sufragio y todo eso, aunque nunca me gustaron estas mujeres de rostros aguileños, que quieren votar porque no pueden conseguir un esposo, y vienen y fastidian a un hombre, y le dicen cómo dirigir su negocio». ¿Alguna vez conociste a mujeres así? Otis siguió su camino elevado sin hacer caso de su interrupción terrenal. «De todos modos, supongo que este sufragio está bien, pero ahora te contaré mi idea al respecto. Una mujer debería adornar su hogar y consolar a un hombre cuando está agotado. Y tú, especialmente, una Corvalán. Sabes que mi abuelo fue casi el hombre más importante de Vernon. Y, Dios mío, ¿qué pensarían las personas si supieran que te interesas en una ocupación común como la enfermería? Tu deber es... bueno, deberíamos enseñarle a las personas buenos modales. Y, de todos modos, una Corvalán». ¿Fue ella quien habló, o fue la voz de una desconocida, que oyó expresarse con frialdad mientras decía: «Hijo mío, alguien en esta familia tiene que ganarse la vida»? Lo dejó, mientras detrás de ella, Otis estaba demostrando que no hay furias como el desprecio de un Corvalán. Él se enfureció, se lamentó, alternó entre ordenarle que dejara de estudiar enfermería y ordenarle que dejara su hogar de inmediato y se convirtiera en enfermera. Ella se quedó en medio de la sala de estar, disfrutando un poco de este melodrama después de meses de represión. No dijo una palabra. No podía hacerlo sin usar un megáfono, y no tenía nada que decir, excepto que iba a continuar su estudio. La señora Corvalán apareció en la puerta y escuchó estoicamente. Luego interrumpió: «No sé cuál es el tema de tu discurso esta noche, Otis, pero eres muy elocuente. Ahora sería mejor que fueras a lavarte. La cena está lista». Otis se volvió hacia ella. «¿Sabes que Lilia está haciendo un curso idiota de enfermería?» «Lo sé». «¿Vas a permitirlo? ¿Lo apruebas?» «Lo hago». «Supongo que te gustaría que vea a mi esposa trabajando como una criada en las casas de mis amigos». La miró con desdén. «Querido, no seas tan inexacto. En primer lugar, las enfermeras no son criadas. En segundo lugar, si lo fueran, yo sentiría empatía por ellas, siendo tu criada en este apartamento. En tercer lugar, no tienes amigos. Les has pedido préstamos y trabajos fáciles tantas veces
que te desprecian. Nunca en mi vida me han hablado así. Oh, sí, lo han hecho, solo que no tenías la sutileza para verlo. Yo misma te he insultado con bastante frecuencia. Admitiré que nunca lo he dicho tan claramente antes. He estado fría. Ahora estoy empezando a descongelarme gracias a esta niña. No he sido muy afectuosa con ella. Tu padre y tú han estado tan llenos de afecto y desconfianza que me he vuelto amargada con los términos cariñosos. Pero una cosa puedo hacer. No permitiré que la lastimes. Ahora, Otis, no cierres la puerta con demasiada fuerza. Y si tienes la intención de dejarnos para siempre y nunca volver a vernos, trata de regresar antes de la medianoche y entra en silencio. Pero él cerró la puerta con mucha fuerza. Regresó a rugir que, como no lo entendían, las avergonzaría trabajando como estibador en los patios de carga. Volvió a cerrar la puerta con aún más fuerza en su segunda salida. Esa cena fue, de todas las comidas en la vida de Lilia, la más extraña, la más irreal. Mientras comía de manera casual, hablando en un monólogo constante y sin emociones, la suegra desnudó su alma. Empezó. Será mejor que aproveche mi humor parlante y sea razonablemente desvergonzada, Lilia. No pienses que soy injusta con tu esposo. ¿Ves? El mío, el padre de Otis, era igual que él, dulce y encantador y elocuente, e increíblemente inútil. Al final, golpeando lentamente una cuchara de postre, dijo: He estado amargada. No soy una mujer agradable. Durante algunos años estaba bastante orgullosa de ser desagradable. Nutrí mi odio. Y cuando llegaste por primera vez, estaba celosa. A nosotras, las mujeres, nos encantan estos Otis, incluso cuando los despreciamos. Y pensé que eras demasiado blanda para él. Pero ahora, mi querida, si me lo permites, me gustaría amarte. Lilia se levantó, con los brazos extendidos, pero la señora Corvalán levantó la mano en señal de silencio y continuó. Intentaremos resolver esto juntas. Tal vez, mediante un poco de astucia, podamos hacer que nuestro Corvalán superior se convierta en el igual de un estibador promedio. Mientras tanto, será mejor que continúes con tu enfermería, y yo seré tu asistente. ¿Ves? La voz orgullosa se quebró. Al fin tengo un hijo propio. Se precipitó a su habitación y cerró la puerta. Esa noche se quedaron despiertas esperando a Otis, y mientras hacían planes para atraparlo en la confiabilidad, su disgusto por él volvió a convertirse en un anhelo de amor. A medianoche todavía no había vuelto, ni al amanecer. Lilia tenía la impresión de que si lo trajeran a casa muerto, la madre no lloraría, aunque tal vez la matara. A la tarde siguiente, mientras esperaban ansiosas junto a la ventana, lo vieron llegar a paso rápido por la calle, seguro, enérgico, elegante. El pobre muchacho insensato fue y consiguió ese trabajo de estibador, dijo Lilia. Entró en la habitación, se rió. Vaya, todos estábamos de mal humor anoche. ¿Estaba enojado? Seguro que ustedes lo estaban. Bueno, conseguí un trabajo. Lilia chilló. Incluso la señora Corvalán estaba radiante. O sea, estoy bastante seguro de haberlo conseguido. Si puedo reunir $1000, puedo entrar en un negocio inmobiliario fantástico con un tipo. ¿No? Agitando su mano con elegancia. No aceptaré un centavo tuyo, mamá. Sé de un lugar donde estoy bastante seguro de que puedo reunirlo. Lilia se rió histéricamente y,
tomando sus libros, salió al parque para estudiar. Fue ella quien tomó la iniciativa cuando hablaron de Otis la próxima vez. «Una cosa que podríamos hacer, señora Corvalán, es un poco descarado de mi parte sugerirlo, pero realmente creo que si perdiera su propiedad, podría ser bueno para él, hacerlo responsable». «Tal vez, lo pensaré». Luego, durante semanas, volvieron a caer en su vieja y monótona rutina. La única diferencia fue la cortesía con la que la señora Corvalán la trató. No había señales de afecto. El negocio de tierras desapareció, sin negociarse, y Otis en realidad consiguió un trabajo. Un negociador, uno de esos que se apresuran con muchos papeles y compromisos, con llamadas telefónicas misteriosas y agitadas tomas de trenes, y un estado crónico de conferencias, estaba en la ciudad para trazar un nuevo sendero motorizado hacia el norte de Vernon. Estaba dando breves discursos llenos de palabras como empresa, entusiasmo e iniciativa. Se encontró con Otis en el club de la Asociación Comercial de Vernon. Le gustaron sus opiniones elegantes sobre los automóviles y la construcción de carreteras, y lo contrató para que lo ayudara. Durante semanas, Otis fue un negociador, con un conjunto completo de papeles, compromisos y tomas de trenes. Salió de la ciudad para ver garajes y clubes comerciales, para que se suscribieran a marcadores para el sendero. En casa, hablaba afablemente de sí mismo y de su trabajo. Daba consejos a las mujeres de la familia, y siempre tenía un olor agradable a cócteles martini dulces. Debe haber sabido que Lilia continuaba su curso de enfermería, pero ignoró el asunto con la suposición de una mano abierta y de un hombre de la casa tan competente. No llegó tan lejos en su generosidad como para llevar a casa mucho dinero, pero Lilia se hizo creer que Otis estaba volviéndose genuino. Rogó a la señora Corvalán que lo creyera. «Espero que sí», fue todo lo que su madre dijo. Más aún por esa duda, Lilia dejó que su afecto por Otis lo rodeara ahora. Escuchó con sonrisas rápidas sus relatos de sus triunfos en Gopher Prairie y Joralemon, y las cosas amables que el médico más destacado de Bjornsson Junction había dicho sobre él. En su creciente prosperidad, indicó que debían tener un bebé para continuar con el nombre y la gloria de los Corvalán. Lilia se sintió indecorosa cuando Otis discutió el asunto de manera bastante abierta. En Vernon es buena costumbre que las personas casadas sean ingeniosas y sugestivas sobre el amor, pero muy mala costumbre, muy bohemia y socialista, discutir algo tan chocante como el lugar económico de los niños. Lilia la chica se sintió miserablemente incómoda, pero Lilia la enfermera se negó a tener hijos hasta que se les preparara un lugar honorable. Una semana después, Otis anunció furiosamente que su jefe, el negociador, era una serpiente en la hierba, y que Otis le había mostrado dónde salir. También que estaba contento por eso, porque había conocido a un distinguido fabricante de automóviles, que estaba simplemente loco por tener los servicios de Otis. Las dos mujeres se miraron y sacudieron la cabeza. Otis estaba desvinculado nuevamente. De nuevo sugería educadamente a su madre sumas pequeñas para ropa. Para su sorpresa, el fabricante de automóviles no era un mito. Otis realmente lo presentó en una cena. Quedaron impresionadas. Se llamaba Simon Lisecki. Era un hombre guapo de 40 años, con aspecto de mayor inglés, con una risa sincera, un conocimiento de muchas ciudades y un estuche de cigarrillos de oro.
Parecía que el señor Lisecki iba a revolucionar la industria en Vernon y en todo el estado de North Yosota. Estaba, decía, convencido de nuestro gran estado. Aunque había sido residente de nuestro gran estado durante solo 6 meses. Un abogado cínico amigo de la señora Corvalán le dijo que el señor Lisecki había vendido bienes raíces de Nueva York en Oklahoma y minas de Oklahoma en Nueva York, pero ahora estaba completamente convertido a Vernon y a las industrias permanentes. Iba a fabricar el automóvil Ritoway. ¿En qué se diferenciaba ese motor de otras marcas? Lilia no lo entendía, pero el señor Lisecki le aseguró que sería muy superior. Aún no había automóviles Ritoway para contemplar, pero el señor Lisecki estaba construyendo realmente una fábrica y permitiendo a sus conciudadanos comprar acciones. Sus anuncios llenaron los periódicos diarios con garantías de que, independientemente de lo que piensen los críticos, los pesimistas y los gruñones, el señor Lisecki creía en la prosperidad de Vernon y estaba decidido a desarrollar esa prosperidad vendiendo automóviles Ritoway. Lilia nunca había conocido a un hombre tan sofisticado, tan grandilocuente y tan hermoso como el señor Lisecki. Su franqueza disipó sus dudas. Estaba encantada de que el magnate se hubiera encariñado con Otis. Estaba pensando en nombrar a Otis gerente general adjunto de la fábrica, cuando estuviera terminada. Estaba feliz en el evento que el señor Lisecki organizó en el teatro, con el elenco original de Nueva York. El señor Lisecki anunció que era un amante del trabajo y de la prosperidad, y que iba a hacer que su fábrica fuera estrictamente de participación en las ganancias. No solo iba a permitir a sus empleados comprar acciones, sino que, para su propio beneficio futuro, les iba a requerir que las compraran. Si Otis iba a ser gerente general adjunto, tenía que comprar $15,000 en acciones. Este anuncio lo hizo de manera pontificia en una cena en el piso de los Corvalán. Lilia miró a la señora Corvalán. Se sorprendió al encontrar que su madre estaba sonriendo. «Otis y yo lo pensaremos», dijo la señora Corvalán. Sí, por supuesto. Tómense su tiempo. Es solo una sugerencia de nuestro programa de prosperidad», cantó el señor Lisecki. Cuando Lilia y la señora Corvalán tuvieron la oportunidad de hablar al respecto, la madre resopló. «No pensé que el señor Lisecki fuera tan generoso. Está dispuesto a quitarme $15,000 de los hombros débiles que tengo, y lo máximo que podría reunir vendiendo todo lo que poseo no sería mucho más de 20,000. Madre, hagámoslo». «¿Estás loca, hija?» «No, lo creo. Supongo que el señor Lisecki es... ¿cómo los llama Otis? Un estafador. Pero, ¿no recuerdas? Acordamos que podría ayudar a Otis a no tener un ingreso al que recurrir. Si realmente se concretara y él fuera gerente, la responsabilidad podría hacer que aterrizara en la realidad. Si fracasa, tendrá que ponerse a trabajar. Por favor». «Es tu decisión, hija. Tienes más años por delante que yo». Así que Otis Corvalán se convirtió en propietario de $15,000 en acciones de la Ritoway Motor Company y en gerente general adjunto de una fábrica aún inexistente. Su discurso se volvió más lento con la gravedad de las opiniones que tenía que expresar. Imitaba la caminata alegre del señor Lisecki y compró un estuche de cigarrillos lo más parecido posible al del señor Lisecki. Y la fábrica realmente abrió después de 6 meses, durante los cuales Lilia completó sus conferencias sobre enfermería y comenzó a leer anatomía y fisiología. Se produjeron varios automóviles,
y las acciones de Ritoway se vendieron ampliamente. Otis ya no era tan visceral. Estaba preocupado por la necesidad de aprender los principios elementales de la fabricación. En un momento de cansancio, le confesó a Lilia que había sido un tonto, que nunca se había concentrado en nada. Ahora estaba trabajando duro, y la responsabilidad le hacía darse cuenta de que se requería algo más que ingenio y corbatas de $2 para la gestión de los trabajadores. Casi había aprendido la diferencia entre el acero procesado y el sustituto del cuero cuando los investigadores federales, poco comprensivos, arrestaron al señor Lisecki y suspendieron la Ritoway Motor Company. Cuando Otis llegó a casa, Lilia puso su cabeza en su hombro y lo consoló por la aflicción. Estaba dispuesta a sacrificarlo todo por él. Cuando él lamentó: «He arruinado a todos nosotros», ella exclamó: «No te preocupes, cariño, te ayudaré». Entonces, finalmente, la señora Corvalán se mostró como la suegra tradicional, tomando el partido de su hijo contra el intruso. Solo que en este caso, Lilia era su hija. Ella intervino fríamente. «Sí, Otis, nos has arruinado. Lilia y yo tenemos algunos miles, sin embargo, y nos vamos a Chicago». «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Lilia. «He hecho arreglos para que entres a una escuela de enfermeras allí. Iré contigo y cuidaré la casa por ti, si lo permites. Y Otis puede venir a unirse a nosotros cuando tenga éxito en algo, si tiene éxito. Vamos a rezar para que lo logre, pero si no lo hace». 1 o 2 horas después de que Otis saliera a buscar trabajo, no una oportunidad, Lilia miró al espejo de su tocador y vio reflejada la imagen de su suegra mirándola desde la puerta, como una sombra en el cristal, como la sombra de un fantasma. Vio que las mejillas de la señora Corvalán brillaban con lágrimas, largamente reprimidas, que su rostro y su boca arrugada se movían lastimosamente, como si estuviera tratando de hablar. La señora Corvalán se dio la vuelta, en silencio. Luego, Lilia corrió hacia ella, y en una pasión de esperanza por el futuro, las dos mujeres se abrazaron. Gracias por escuchar el relato. Si deseas apoyar al canal con una donación, en la descripción del video te dejo los enlaces para hacerlo. Hasta la próxima.